Amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Moscoso y una vez más estamos presentando estas charlas referentes a la construcción y a la fabricación de estructuras con madera laminada. Esta tarde tengo como invitado especial al arquitecto Manuel Antonio Escandón. Él es un catedrático profesional en la arquitectura, cumple con este requisito fundamental que estamos buscando como denominador común entre nuestros invitados, que sea un apasionado de la madera, un apasionado de la construcción de madera, convencido de que es la opción más adecuada para construir y para, y para marcar o para romper un paradigma en el tema de la construcción. Es interesante saber que Manuel, aparte de ejercer la profesión, también organiza algunos talleres y quizás es la persona que más ha incursionado en esto en el ámbito nacional y tiene ya algunas experiencias muy positivas en cuanto a lo que son talleres de construcción con madera, talleres de iniciación en la carpintería y talleres relacionados en algunas cosas más que nos vas a contar, Manuel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Claro que sí, Diego, gracias a ti por la invitación y por abrir este espacio que me parece súper rico comenzar a hablar de arquitectura, más aún cuando vamos a hablar de la arquitectura desde este material tan bondadoso que es la madera laminada. Así que muchísimas gracias por abrir este espacio y comenzar a abrir el debate sobre lo que es el diseño y la arquitectura en general. Gracias, Diego, por la invitación. Chévere, Manuel. Nos habías preparado algunas láminas con algo de información, así que vamos adelante y comencemos de una vez. Chévere, te cuento. El tema es que a partir de que hemos comenzado a ver el tema de la madera laminada y a estudiar más a fondo qué es lo que está pasando con la madera laminada en el país, se han desarrollado, como decías, algunos talleres, tanto para el tema de predimensionamiento, talleres de diseño y construcción, que lo que buscan es precisamente ponernos al tanto de lo que va pasando y de lo que podemos hacer en el país con la madera laminada. Entonces, lo que vamos a ver ahora son una serie de casos alrededor del mundo que eh, nos van a mostrar precisamente eso, la versatilidad que tiene la madera laminada en el diseño y la construcción, y vamos a ver también cómo varios arquitectos van enfrentando el tema de construir con madera laminada, es decir, por qué llegan a tal o cual decisión. Así que por ahí va la presentación del día de hoy. Eh, Vamos a comenzar por acá. Tenemos acá, a nuestra derecha. No sé si me estás escuchando bien. ¿Estamos bien Te con el tema del escucho, te volumen? escucho un poquito bajo. No sé si es que de alguna forma puedes regularle el volumen del micrófono porque te escucho un poquito lejos. Ahí mejoró. Mejoró el tema. Chévere. Bueno, entonces les contaba, acá tenemos dos proyectos. Uno es en Estados Unidos, que escogí esta foto precisamente por el tema que te comentaba de la versatilidad. Es decir, aquí entre el proyecto de Estados Unidos y el proyecto en Suecia, podemos ver dos arquitecturas que en forma, desde el punto de vista formal, son bastante diferentes, pero que las dos están desarrolladas en madera laminada, ¿no es cierto? El tema de las curvas de la madera laminada comienzan a ser una tendencia bastante fuerte, sobre todo en la arquitectura en Estados Unidos, y es una posibilidad formal que no deja de ser interesante, principalmente cuando puedes, a través de esa posibilidad formal, explayarte y liberarte en el diseño, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a comenzar con una casa que es del estudio Scavenger. A mí me gusta mucho este proyecto, principalmente porque es un proyecto pequeñito, es un proyecto de 64 metros cuadrados en Washington, es de Les Derkes y de Olson Kundy en sociedad, es ¿Cuántos desde metros el año cuadrados dijiste, 2000, Manuel? Por favor, repíteme. 60, 64 metros cuadrados, es una tiny house.
es súper pequeñito. Es básicamente un estudio de arte con los espacios mínimos necesarios para poder vivir en ese estudio de arte. Gran parte del proyecto se lo ejecutó con materiales reciclados y a mí, como te decía, me gusta muchísimo porque es un proyecto que lo que busca ante todo es la sencillez desde la honestidad constructiva. Entonces, si te das cuenta, son simplemente 3 pórticos de doble altura que se arrostran solamente aquí, ¿sí? El trabajo de Olson Kundig en general busca esta síntesis suprema en cada uno de sus proyectos, además desde principios conceptuales muy profundos. Quizás si tú ves dos trabajos de ellos juntos, no vas a reconocer el arquitecto, ¿sí? Porque en su trabajo la única constante es precisamente esta esencia conceptual de cada proyecto. Entonces, acá nosotros vemos un espacio que no busca y no desarrolla sino nada más que lo indispensable para hacer arte y poder vivir en este espacio para hacer arte, ¿no es cierto? Y desde ahí desarrollan una casa que, más allá de lo constructivamente interesante, que genera una espacialidad muy rica con una arquitectura bastante sencilla. Como puedes ver, nosotros acá simplemente tenemos una separación básica del piso, algo esencial cuando estamos hablando de madera laminada y cuando estamos hablando de arquitectura de madera en general, ¿no es cierto? Tenemos solo un arroscamiento que es básicamente aquí y en el lado opuesto, ¿sí? Para rigidizar la casa. Y sin embargo, tenemos unos volados que son bastante desafiantes, ¿no? Entonces ahí nosotros comenzamos a ver también la versatilidad del material en el diseño. La madera laminada nos permite precisamente jugar con las bondades estructurales, más aún cuando conoces a fondo el material, como lo estamos haciendo ahora a través de los talleres con ustedes y con la información que nos van proporcionando para los talleres. Entonces, al final del día, el estudio Scavenger Perdón, tiene... Manuel, te interrumpo un segundo. Tengo Claro. una nota de alguien que nos escribe y que nos reclama del tema del sonido. No sé si es que de alguna forma le puedes volver a ajustar al micrófono, que estamos con el volumen un poquito bajo. No puedo subir más allá de acá. Voy a hacer una prueba. Ahí hiciste algo como que perfecto. Cuéntame ahí cómo me escuchas. Muchísimo mejor. Es más, ahí está Ya, clarísimo la entonces, comunicación. perfecto. Yo creo que era alguna cuestión del micrófono. Gracias por la observación. Bueno, te contaba, entonces, esta pequeña casa de 60 y tantos metros cuadrados, al final del día, te da un espacio de una riqueza creativa y de una vivencia espacial, de una vivencia muy inspiradora. ¿Qué es lo que estás buscando cuando estás haciendo un taller para un artista, no es cierto? Entonces decidí comenzar por esta casa porque en esa búsqueda de lo esencial para el artista y en esa búsqueda de garantizar un espacio inspirador, la casa en sí mismo, en mi opinión, se convierte en una obra de arte. Por último, aprovechan estas decisiones. Tienes este panel rojo que baja y hace del dormitorio un balcón. Es decir, con decisiones muy simples de arquitectura, Olson Kundig está siempre buscando cómo brindarte una nueva experiencia, sin tener que hacer como te digo, un alarde estructural o un gasto también innecesario, ¿no? Con decisiones muy simples, ellos van transformando el espacio, van generando nuevas experiencias en la vivencia del espacio, en las secuencias espaciales, y generan una arquitectura que es, en mi opinión, súper innovadora. Sobre todo porque rompe esta idea de que la arquitectura parte desde la forma, sino que en esta perspectiva la forma es el resultado del proceso de desarrollo espacial, estructural, constructivo. La gran parte de los componentes de esta casa son componentes reciclados, es una cuestión súper interesante de este proyecto, ¿no es cierto? Y eso es algo que va comenzando también a marcarse con fuerza y a marcarte por qué el uso de la madera laminada. Es decir, aquí la madera no solo aparece por sus bondades estructurales, sino también por un tema de conciencia ambiental, ¿no?
como sabemos, la madera laminada es prácticamente el único material de construcción que, lejos de dejar una huella de carbono, genera oxígeno en su proceso de fabricación. Tú sabes de eso mejor que yo. Y bueno, ese es el estudio Ahí, Manuel, Scavenger. yo no soy arquitecto ni pretendo serlo, pero hay algunas cosas que saltan a la vista en una construcción como esta que estás presentando y a mí me encanta. Primero vemos unos volados súper importantes que tú ya los resaltaste. Vemos algunas luces interesantes en los espacios de las vigas y me aparece así una curiosidad que quisiera que nos des una idea. Una construcción como esta, ¿cuánto tiempo crees que puede tomar en levantar? Bueno, aquí hay un tema y es que es una construcción súper sencilla, por un lado. Por otro lado, en el caso específico de este proyecto, se usaron, como te digo, componentes reciclados. Pero si estás usando componentes reciclados, significa que también puedes usar componentes prefabricados. Lo interesante de este tipo de proyectos es que eventualmente tú puedes prefabricar, si no todo, la gran mayoría de los componentes. Y eso tiene dos ventajas. La primera es que tienes componentes de mayor calidad, porque no vamos a comparar la calidad de construcción o la calidad de fabricación de un componente en obra versus la calidad de fabricación de un componente en una planta donde podemos controlar cada paso de ese proceso, ¿no es cierto? Y por otro lado, al venir las piezas prácticamente fabricadas, el ensamblaje se hace de forma súper rápida, ¿no? Habría que ver y investigar esta casa específicamente cuánto se demoraron en construir, pero yo pensaría que el tema de levantar una casa como estas, porque hay que separar ese proceso. Una cosa es fabricar las piezas y otra cosa es levantar la casa, sobre todo cuando ya estamos hablando de prefabricados o como es en este caso de componentes reciclados, ¿no es cierto? Pero levantar una casa de estas, yo creo que en unos, qué sé yo, 8 semanas, 9 semanas estás. Y eso dependiendo también de cuán accesible sea el terreno. En el caso específico de esta casa, estamos hablando de un terreno que es bastante lejano, ¿no? Y también esa fue otra de las decisiones, de las razones por las que construir con madera era la opción, porque el tema de fundir hormigones y tal a esas distancias comienza a ser económicamente súper complicado y otra vez tu huella de carbono comienza a crecer por el transporte, una locura, ¿no? Mientras que aquí es llevar la casa y armar la casa, llevar los componentes y armar los componentes. Claro, lo que tú acabas de decir es sumamente interesante, ¿no? Tomando en cuenta que la densidad de la madera con la que está hecha esa casa está alrededor de unos 450, 480 kilos por metro cúbico. Yo calculo al ojo y no, ojalá no me equivoque, que ninguna de esas vigas pesa más allá de 200 kilos, lo cual le hace, Cerraste tu micrófono. yo creo que no llega más allá de 200 kilos, decía el peso de cada una de esas vigas, lo cual hace que sean relativamente manejables, inclusive hay como cargarla al hombro. Sí, la facilidad constructiva de estos procesos son definitivamente son otra historia. Es decir, y ese yo creo es de las grandes invitaciones que nos hace trabajar con madera laminada. Por ejemplo, acá vamos a ver otro proyecto que en teoría formalmente es absolutamente diferente, nace desde otras necesidades, ¿no es cierto? Antes nosotros veíamos un proyecto que viene de la necesidad de generar una experiencia espacial diferente, de generar una experiencia constructiva mucho más amigable con el ambiente. Acá las necesidades son otras, ¿no? Acá, de hecho, esta es una casa de invitados. Tiene, en teoría, 487 metros cuadrados, pero eso es porque toda la planta baja es una gran bodega para kayak y para actividades de deportes náuticos. Esta es una casa costera en Florida, construida en el 2009. Lo interesantísimo de esta casa es precisamente la libertad formal que se dieron los arquitectos en la definición de los componentes. A partir de esta curva, ellos comenzaron a generar ya toda una composición
que comienza a tomar ventaja de la madera laminada desde otra perspectiva. Si bien aquí el material tiene las mismas bondades en términos de ecoeficiencia, aquí la intención es claramente formal, ¿no es cierto? Y experimentar la relación entre la curva y la línea recta, y en esa relación se desarrollan todas las secuencias espaciales de la casa. Entonces, como resultado, tú tienes una casa de invitados en la que cualquier persona que se aloje obviamente va a tener una experiencia diferente, ¿no? Es decir, le estás brindando a tu invitado la posibilidad de vivir en una casa, por así decirlo, rara, extraña, diferente. Y esa era la intención de estos arquitectos. Pero aquí también yo quiero hacer una acotación sobre la capacidad que nos brinda la madera laminada para el tema de las curvas y toda la versatilidad en el diseño que eso puede significar, ¿sí? Este no es el único proyecto, quizás sí el único de vivienda, porque el detalle es que cuando tú curvas la madera laminada, luces que para nosotros normalmente son difíciles de trabajar o de imaginar, comienzan a facilitarse un montón. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo una curva que es bastante cerrada y posiblemente en una de las dimensiones más pequeñas que podamos conseguir por el tema de vivienda. Pero en el momento que tú comienzas a curvar, puedes comenzar a cubrir luces enormes, galpones y este tipo de construcciones, ¿no? Entonces, la aplicación aquí en vivienda me llamó muchísimo la atención en ese sentido. Al final de la casa, tienes una casa, al final del día tienes una casa que combina la madera laminada con un sistema de pilotaje de acero, no solo por el tema de separarla del suelo para protegerla de la humedad, que es uno de los requisitos constructivos, sino que también esta casa se implanta en una zona donde los bosques que le rodean están muy protegidos y dentro de los requisitos de cimentación se pedía que la cimentación afecte al mínimo el tema de raíces de las plantas circundantes. Entonces, por estas razones se hizo esta cimentación de pilotes de acero, ¿no? Es una casa que trabaja el tema de uniones perdidas. Son 3 plantas, 2 plantas con madera laminada. Mientras tú vas exponiendo una serie de criterios relacionados con la arquitectura, a mí me saltan las dudas que manejamos al día a día. Y claro, ves una casa que tú me dices está construida en el 2009. ¿Cuánto debería durar esa casa? O sea, ¿para cuántos años está previsto que dure esa casa de madera? Aquí hay todo un tema porque también al ser una casa de invitados, obviamente tiene una frecuencia de uso muchísimo más baja que una vivienda normal. Y pasa algo parecido también con el estudio Scavenger, con la casa que vimos antes, ¿no es cierto? Son casas que no son viviendas de permanencia. En el caso de la casa anterior es prácticamente un refugio de escape o de creación artística, ¿verdad? Y acá es una casa de invitados. Entonces, la frecuencia de uso, al menos de estos 2 ejemplos, es muchísimo más baja y eso obviamente va a incidir en la durabilidad de la casa. Ahora, el cuánto va a durar también va a depender de cómo se maneje el tema del mantenimiento, ¿no? Que eso en cualquier casa y de cualquier material es un tema que debes tomar en cuenta. De hecho, hace poco en el taller de predimensionamiento, una de las conclusiones a las que llegábamos es que el diseñar y construir con madera laminada te exige algo que debería ser de cajón, pero que no es, que es el hecho de que los arquitectos planteemos un sistema de mantenimiento para lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque realmente la casa comienza a funcionar cuando tú la entregas y es ahí cuando la casa nace, ¿sí? Y nace que en ese proceso no haya una guía del arquitecto o una participación del arquitecto que simplemente diga, esta casa se cuida así, ¿sí? Hay que pintarle cada tal tiempo, hay que lacarle cada tal tiempo, qué sé yo qué, lo que necesite la casa para su mantenimiento, ¿no es cierto? Y en el caso de la madera laminada, nosotros, como te digo, dentro de las conclusiones que llegamos al taller, es que es súper importante que el cliente tenga muy clara
la frecuencia con la que debe realizar el mantenimiento, no solo de las piezas de madera laminada, sino de la casa en general. Ese buen mantenimiento te va a garantizar años y años de funcionamiento sin problemas, ¿no? Es decir, hay estructuras de madera laminada que tienen 100 años y están ahí funcionando sin ningún problema, porque han sido bien mantenidas. Con lo que dices es importante acotar, Manuel, que el mantenimiento a veces es un tema que le tenemos bastante miedo por lo costoso que puede llegar a ser. Y para mí es costoso el mantenimiento cuando este no se hizo a tiempo y no implica solamente un tema de mantenimiento, sino más bien de reparación o de refacción de alguna pieza. Y claro, si es que no llegamos a incurrir en esas faltas, en esos errores, el mantenimiento es realmente simple y lo hemos constatado contigo. Hay estructuras que están intactas con un mantenimiento mínimo, pero que se ha hecho a tiempo. Entonces, el tema del mantenimiento pasa a ser una cosa de segundo plano en cuanto al costo, porque no es tan relevante cuando se lo hace correctamente. Es que en mi criterio, el mantenimiento es parte de la buena práctica constructiva. Es decir, cuando nosotros hablamos de una buena práctica constructiva, no solo estamos hablando del conocimiento del material y de la buena aplicación del material, sino que también deberíamos hablar de esto, del buen cuidado del material en el uso. Entonces, se da lo que tú dices. Lastimosamente, nosotros cuando hablamos de mantenimiento estamos hablando ya de reparación. Y por eso yo considero que es súper importante que todo proyecto venga junto, tenga su anexo, que es su plan de mantenimiento, ¿sí? Que el cliente sepa con qué frecuencia debe hacer qué acciones para no tener que reparar, para que su casa... Igualito que el manual con el que nos entregan un auto nuevo. Exactamente, exactamente. Ahora vamos a ver un proyecto que a mí me resultó súper interesante, se llama Les Abouts, que significa, podría decirse los bordes o los extremos, ¿sí? Y es porque es un proyecto que se realizó en un terreno de muy difícil acceso, pero de muchísima belleza, y fue precisamente esa condición de difícil acceso lo que les llevó a tomar la decisión de utilizar madera. Este es un proyecto construido en el 2005, tiene 253 metros cuadrados y es en Quebec, en Canadá. Y yo aquí les quiero invitar a ver el sistema de construcción porque, hablando coloquialmente, es una casa súper machetera. Pensemos que esta casa se hizo en un terreno súper difícil. Entonces, es una casa que te brinda una condición espacial riquísima, te brinda una experiencia espacial de muchísimo valor, pero con un proceso constructivo muy tortuoso, ¿sí? Porque las condiciones de construcción de este proyecto eran realmente difíciles. Y pese a esas condiciones, ahí el tema de la madera ayudó un montón precisamente porque no te exigía un nivel ni de equipo de trabajo, ni de transporte de materiales, ¿no es cierto?, que no habrías podido resolver en esta locación. Entonces, como te digo, es un proyecto de una construcción bastante machetera, ¿no? No sé si puedes ver acá, tenemos el tema de uniones vistas. Nosotros por acá vemos estas vigas de cimentación de madera sólida, ni siquiera están del todo acabadas, ¿no es cierto? Sí, ni siquiera están cepilladas. Ni siquiera están cepilladas. Es decir, aquí fue hacer lo posible para que realmente la casa exista. Y si te das cuenta, ya la espacialidad y lo que te brinda la casa es algo también súper único, ¿no? Es una casa que te permite esa relación permanente con este entorno natural tan interesante que tiene el terreno en el que se implanta, ¿no? Entonces, esta también es una casa que no está pensada para una frecuencia de vida, para un uso cotidiano, sino que está pensada como la primera quizá,
como un escape, en este caso, no tanto para la creación artística, sino para el encuentro con esa naturaleza ya salvaje, ¿no? Entonces, y a mí me gusta mucho cómo ese carácter salvaje de la experiencia se respetó en el proceso constructivo. Es decir, como vos dices, las piezas no están cepilladas, las uniones están vistas, pero la arquitectura es una arquitectura muy sofisticada. Es decir, salvajemente construida, pero muy sofisticada. Y la espacialidad que te brinda también es muy sofisticada, al punto que tienes este paso de acá, que es un paso entre las áreas social y el área familiar, que es en vidrio, así como para acabar de transparentar esta experiencia con la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí otra vez tienes un juego con la madera. En un principio veíamos facilidad constructiva y ecoeficiencia, ¿no es cierto? Después veíamos juego formal. Acá la madera se usa como un recurso para vincularte al lado salvaje de la naturaleza, y eso es muy, muy rico este proyecto en Canadá. Oye, pasas tú unas imágenes de casas que están ubicadas o que sí, que están ubicadas en sitios con climas muy, muy extremos, ¿no? Entonces estabas pasando ahí fotos con una casa en la Florida, ahorita estábamos viendo esta casa en Quebec. Eso nos da una idea de lo benévolo que puede ser el comportamiento de la madera desde el punto de vista de aislamiento térmico. Es un material que se presta muchísimo para aislar térmicamente las construcciones y de esa forma hacerlas más eficientes desde el punto de vista de consumo de energía. Claro, es que el tema de la inercia térmica de la madera como material en esos casos es súper bondadoso. Aquí, si nos damos cuenta, esto es Florida, es decir, estamos hablando de calor, humedad, etcétera, ¿no es cierto? Mientras que esto es Quebec. Seguramente acá tienen nieve por la ubicación, se me ocurre, ¿sí? Y lo que es súper importante en todo caso y que vemos de una u otra manera en estos dos proyectos es el tema del famoso buen sombrero, ¿no? Es decir, la protección por diseño, cuando hablamos de estructuras de madera y de madera laminada, es súper importante, las famosas buenas botas y buen sombrero que coloquialmente hablamos los arquitectos. Habíamos hablado antes y que esa es como que la parte fundamental como para distanciar los mantenimientos, que las construcciones tengan un buen aislamiento del cielo y un buen aislamiento del suelo. Así es. Pero, por ejemplo, hasta aquí habíamos visto proyectos que son bastante convencionales en ese sentido, ¿no es cierto? El estudio Scavenger tenía sus pilotes de hormigón que le separaban a la casa, ¿no es cierto? La casa en Florida tiene toda una planta baja de acero que también le separa la casa. Y aquí, como vimos, a partir de bases muy pequeñas de hormigón en Les Aveux, se hace un entramado de madera que otra vez comienza a separarte el tema de humedad. Y además habíamos visto proyectos que no estaban pensados en el día a día, ¿cierto? Eran proyectos pensados un poco en el escape hacia la creación artística, hacia el paseo marítimo o hacia el contacto con la parte salvaje de la naturaleza, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver esto que más que un proyecto es un sistema de proyectos de este estudio portugués, el estudio MIMA, que ha venido desarrollando y ha venido puliendo este sistema para solucionar la vivienda y para solucionar la vivienda cotidiana. Entonces, esta historia es bastante diferente a las otras dos que acabábamos de ver. Y es una historia que igual se cuenta en madera laminada, es un sistema modular, parte de un módulo de 89 metros cuadrados, aunque tiene un submódulo más pequeño de la mitad, y por eso te permite comenzar a construir por piezas la casa que tú necesites. Es decir, esto se comenzó a desarrollar en el 2011 y les recomiendo muchísimo la página de este estudio porque
más allá de sus propuestas van a poder ver también su proceso. Y es que es bien interesante, Diego, que todo esto que hemos visto, más esto que estamos viendo ahorita, acá en el Ecuador lo podemos hacer. Es decir, son proyectos que tranquilamente se podrían y se pueden comenzar a ejecutar ya en el país. Con el nivel de información que estamos manejando, los estudios que hicieron ustedes hace poco sobre la madera laminada y sus resistencias, nos han permitido a nosotros en los talleres ya desarrollar un sistema de predimensionamiento y de cálculo estructural en el que ya no necesitamos calcular para un material extranjero, es decir, los cálculos estructurales ahora se están haciendo con los datos del material ecuatoriano. Aplicando el código chileno, sí, porque el código ecuatoriano lastimosamente todavía no ha desarrollado, no tenemos una experiencia constructiva lo suficientemente amplia como para tener un código propio. Y entonces tomar el código chileno, que es posiblemente el más cercano a nuestra realidad, tanto sísmica como sociocultural, es una buena decisión al momento de comenzar a hacer los cálculos estructurales, ¿no? Pero con estas herramientas, es decir, en ese proceso, con la información que nos da Madebú y con la aplicación del código chileno, cualquiera de estos proyectos se pueden comenzar ya a ejecutar en el país, ¿no es cierto? Si lo que quieres es comenzar a explorar la posibilidad de las curvas de madera laminada, lo podemos hacer. Estamos listos para eso. Si lo que quieres es comenzar a desarrollar sistemas como este, que me parece interesantísimo, ya para la vivienda cotidiana, ¿no es cierto? También se puede comenzar a desarrollar. Entonces, aquí nosotros podemos ver con más claridad cómo es que este sistema va funcionando. Es un sistema donde se han aplicado los principios de diseño por componentes. Entonces, el componente estructural básico es la madera laminada. Aquí el buen sombrero se ejecuta de una manera bastante interesante, porque uno pensaría que esta pieza blanca es una pieza meramente formal, pero realmente lo que está haciendo es las veces de un buen sombrero. Es decir, no necesito el alero gigantesco ni el volado gigantesco para protegerle de la humedad a la pieza estructural. Es simplemente una piel que le envuelve a la pieza estructural y que garantiza que esta pieza estructural no va a estar sometida ni al sol ni al agua, que es de lo que le quieres proteger. Y claro, ya formalmente en el juego de esa pieza tienes una arquitectura que comienza a ser bastante interesante, ¿no es cierto? Luego, al ser un sistema y al partir de la modulación, te permite también esa adaptabilidad, no solo desde el punto de vista estético, aquí la vemos en blanco y en negro por poner opciones, ¿no es cierto? Pero también desde el punto de vista climático, desde el punto de vista funcional, porque como te decía, ellos parten de un módulo muy pequeñito, que es este de 36 metros cuadrados, que es prácticamente un monoambiente, ¿no es cierto? Y después desarrollan el módulo, no sé si lo pueden ver, me parece que le estamos tapando, o al menos en mi pantalla se está tapando con nuestras imágenes. No te escucho. Ya le moví. Sí, que es un módulo ya más pensado en una vivienda cotidiana, ¿no? Y en este juego de un módulo completo o varios medios módulos, ellos van desarrollando propuestas como la que vemos acá a la izquierda, que ya es una casa que obviamente supera los 89 metros cuadrados de los dos módulos iniciales, pero que en esta posibilidad que además te brinda el cuadrado de comenzar a generar esquemas en L, claro, ellos en el espacio que genera la L resolviendo sus necesidades funcionales, te ponen esta piscina, y aquí hablamos de una casa, y ese también es un punto súper interesante de esto de Mima House, y es que no estamos hablando de una vivienda social, estamos hablando de viviendas de alta gama, lo que no quiere decir que no se pueda aplicar o que no se puedan desarrollar estos sistemas también para la vivienda social, ¿no? Sino que acá estamos viendo que este tema de la prefabricación, de la sistematización, de la modulación, también puede generar casas de vivienda de muy alto nivel sin ningún problema, ¿no?
Chévere, Manuel, lindísimos los ejemplos. O sea, yo puedo ver ahí clarito, es lo que nosotros pasamos repitiendo todo el tiempo. La madera es un material muy, muy noble y que permite ser combinado con prácticamente cualquier otra opción. Ahorita hemos visto opciones en las que está combinado con acero, con vidrio, con mampostería, pero también funciona muy bien con aluminio, con hormigón, prácticamente con cualquier material. La madera hace muy buen link, muy buena junta. Claro, aquí por ejemplo, en el ejemplo específico de Enigma House, la madera lo que les permitió es desarrollar su propio Lego, ¿no? Porque al final del día este sistema es eso. Es decir, entre módulos y medios módulos, tú ya comienzas a construirte la casa de acuerdo a tus necesidades. Y es porque la parte constructiva al final del día, que es lo que veíamos acá, es siempre la misma. Más allá de cómo organices los espacios y de qué áreas tú vayas a desarrollar en tu vivienda, en la medida en la que cumplas, podríamos decir, esta regla de construcción, ¿no es cierto?, en la que tus componentes están garantizándote la buena utilización o la buena práctica constructiva, tú puedes liberarte para diseñar todos los espacios que necesites en tu vida cotidiana, ¿no? Así que básicamente eso es, Diego, como te decía, lo que a mí me llevó a escoger estos proyectos es que son proyectos que tranquilamente podemos comenzarlos a ver ya en el Ecuador. Este es un tipo de arquitectura que podemos comenzar a desarrollar ya en el país, ya sea nuevamente, como te decía, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista práctico y racionalista, como es este proyecto del Lima House, a mí me encanta. Desde el punto de vista formal también, ustedes tienen varias experiencias ya con el tema de las curvas en madera laminada, ¿no es cierto? Y creo que es súper importante regresar a ver este material, porque como planeta estamos en un momento en el que ya no podemos nosotros seguir consumiendo los recursos con el nivel de responsabilidad que hemos venido haciendo. Si pensamos que el 40% de las emisiones de carbono vienen de la construcción, del sector de la construcción, si pensamos en la cantidad de oxígeno que se consume para producir un quintal de cemento o un quintal de acero, versus un material con unas bondades y una versatilidad tan rica en la arquitectura como la madera laminada, que lejos de producir carbono, produce oxígeno en su proceso, estás hablando de que para lograr una arquitectura que efectivamente sea sostenible en el futuro, tienes que cambiar de chip y comenzar a pensar en este otro tipo de materiales, ¿no? Así es, Manuel, has dado un abrebocas con estos ejemplos que has puesto tú en pantalla. Son cosas, como tú dices, reales, son cosas que podrían ser tangibles en nuestro país. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Nos falta solamente decisión o crees que nos falte algo más para poder llegar a que estas construcciones las veamos cada vez con más frecuencia en nuestro país? Te soy sincero, yo creo que falta también bastante conocimiento y sobre todo por parte de los profesionales que se dedican o que nos dedicamos a la construcción. Ahí hay, Porque la intención, ahí hay una labor de hormiga que estás haciendo tú y que yo quiero rescatar, que es el tema de los talleres. El tema de los talleres para mí es fundamental y quisiera que nos cuentes un poquito del tema. claro, precisamente, gracias Diego, en ese sentido van nuestros talleres, porque en la vida profesional nos hemos encontrado con un montón de gente que le gusta la madera, que quiere construir en madera, pero que tiene mucho miedo. Y tiene miedo porque no conoce del material. De hecho, en lo personal, desde que nos conocimos con ustedes y comenzamos a ver el trabajo que se hace en Madebú, nos abrieron ustedes las puertas de la planta, he crecido un montón en mi conocimiento personal sobre el material, que si bien yo lo venía estudiando desde mi época de estudiante, solo en la práctica constructiva tú puedes entender las bondades y el potencial de un material de construcción.
Y por eso, en un principio, nosotros comenzamos a plantear estos talleres teórico-prácticos en los que podríamos acercarnos en la planta de ustedes a ver el proceso de fabricación de la madera laminada, entender las dimensiones y el potencial gigante que tiene la madera laminada y a partir de eso comenzar a diseñar, a partir de esta experiencia práctica, de esa vivencia del material, comenzar a diseñar. Ahora, por obvias razones, no estamos haciendo los talleres teórico-prácticos, pero estamos aprovechando lo que ustedes hicieron hace algo más de un año, que fue poner a prueba su material. Eso a nosotros nos arrojó un montón de información que la estamos tamizando, ¿no es cierto?, a través de los talleres de dimensionamiento y el taller que estamos anunciando ahora, que es precisamente sobre el tema de vivienda. ¿Y por qué el tema de vivienda? Porque creo que de las necesidades urgentes de este país es tener una vivienda de calidad. ¿Sí? Porque yo, lastimosamente, en mi profesión me he topado con proyectos que son muy caros, pero que no por implicar una gran inversión de dinero, le están dando al usuario lo que se merece como casa. Otra vez entramos al tema de reparaciones, refacciones y mantenimiento. No hay casa en la ciudad de Quito que no tenga humedad a los 30 centímetros, independientemente del material que esté hecho. ¿Sí? Es una constante en toda la ciudad de Quito. Y eso no puede ser. Entonces, ahí es cuando yo te digo que falta muchísimo conocimiento, no solo sobre la madera. Falta conocimiento, falta relacionar la construcción o la experiencia constructiva con el proceso de diseño. ¿Sí? Y en ese sentido, fue que nosotros comenzamos a desarrollar los talleres, con el objetivo de, por un lado, vincular la obra con el taller de diseño, ¿sí? Y por el otro lado, de en ese proceso acabar de entender las bondades de este nuevo material que es la madera laminada, que en el país es prácticamente nuevo, ¿no? Oye, Manuel, yo quisiera contestar una de las inquietudes que tenemos ahorita en la página del Facebook, que nos dicen que qué Claro. tan difícil puede llegar a ser que nos aprueben un proyecto de estos. Qué tan difícil es el tema con el municipio, por ejemplo, cuando presentas un proyecto de construcción con madera. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, qué resultados has tenido. A ver, en el municipio de Quito, ahora tienes el Colegio de Arquitectos y Desintexa aprobando planos. Y tanto el Colegio de Arquitectos como Desintexa tienen ya profesionales especializados en el tema de estructuras de madera laminada, porque ¿qué es lo que pasa? El Código de Construcción Ecuatoriano no tiene un capítulo para madera laminada, entonces lo que tienes que hacer es precisamente explicar esa particularidad. Es decir, yo tengo un proyecto en madera laminada que el Código de Construcción Ecuatoriano, la norma ecuatoriana de construcción, no me puede garantizar. Y por eso yo he hecho mano de otra norma, como es, en nuestro caso, hemos decidido apoyarnos de la norma chilena. Pero sé que hay proyectos que se han aprobado también con la norma peruana sobre madera laminada en el Colegio de Arquitectos, ¿sí? Lo que es importantísimo en ese proceso es precisamente justificar lo que yo te estoy diciendo. En la medida, debido a que el código no tiene un capítulo para madera laminada, yo he hecho mano de acá. Y según esto, hago mi cálculo estructural y hago mi proceso estructural. Ahora, esto no lo hacemos solo nosotros. Por ejemplo, en Chile, cuando tú quieres aprobar un proyecto de entramado ligero, para justificar los cálculos de los elementos horizontales de las losas, tienes que echar mano del código americano, porque la norma chilena ya no llega hasta ahí. La norma chilena también tiene límites, porque ellos también están creciendo en este proceso. Y desde esa perspectiva, lo más seguro, en mi opinión, es ir directo al Eurocódigo, ¿sí? Porque el Eurocódigo es posiblemente el documento más desarrollado y si tú cumples con lo que el Eurocódigo te exige, vas a cumplir con cualquier otra normativa. Y acá lo que tienes que hacer es contar eso, o sea, decir, en vista de que la NEC no tiene parámetros, yo he diseñado de acuerdo al Eurocódigo. En definitiva, si es que cumples con parámetros que están establecidos en otras partes, el proceso no va a ser más engorroso de lo normal.
y vas a probar probablemente a sacar planos aprobados en un tiempo similar al que lo sacarías con cualquier otro sistema de construcción. Sí, ahora el tema es ya cuando quieres hablar de proyectos multifamiliares, ¿no? Que Ahí ahí estamos hablando de otros tramos problemas. de propiedad horizontal y ahí se genera un problema sobre todo por el tema del mantenimiento y por eso esta conclusión y esta necesidad de que los proyectos arquitectónicos vengan junto con un manual de mantenimiento, ¿sí? Porque claro, cuando estamos hablando de vivienda de multifamiliares, ¿cómo garantizas el mantenimiento? Uno hace y otro no hace. Y es ahí donde comienzas a tener un problema, ¿no es cierto? Pero si ese proyecto va con un plan de mantenimiento que tiene que cumplirse estrictamente, yo creo que podemos superar esa barrera. Otra de las preguntas que nos está haciendo ahorita Sebastián se refiere al tamaño o las secciones de las piezas que en Madebú fabricamos. Nosotros tenemos ahorita nuestras prensas limitadas a 13 metros de longitud y regularmente fabricamos secciones que están limitadas a 12 centímetros de ancho y hasta 85 centímetros de peralte. ¿Por qué los 13 metros de longitud? Porque transportar piezas de más de 13 metros es realmente una proeza en nuestras vías y con las limitaciones que tenemos. Entonces, la verdad es que no nos ha hecho falta hacer vigas más grandes que eso. Con ese tamaño de vigas ya estamos construyendo vivienda. Estamos construyendo algunos proyectos de viviendas, inclusive de hasta de 3 plantas. Estamos próximos a que el municipio apruebe un proyecto inclusive un poquito más grande que cuando sea del caso, pues lo expondremos si es que es viable por este medio también. El predimensionamiento también, hay una inquietud de cómo funciona el predimensionamiento. Hay tablas de predimensionamiento que funcionan de una manera muy, muy sencilla, inclusive para los que no somos profesionales en el tema de la construcción. Y que pues se las podemos hacer llegar el rato que nos requieran. Con muchísimo gusto compartimos la información que tenemos respecto a eso. No sé si es que Manuel por ahí quieres acotar algo más. Sí, bueno, nosotros específicamente para el taller de predimensionamiento trabajamos con el ingeniero José Sosa, que es especializado en Weimar, y que a partir de la información de Madebú y de la aplicación del código chileno, ha desarrollado una hoja de cálculo que, como tú dices, es de muy fácil uso y que te da las dimensiones de partida, es decir, no es un cálculo estructural, pero te permite sacar las dimensiones de partida para el diseño arquitectónico, que es eso el predimensionamiento. El predimensionamiento no sustituye un cálculo estructural, sino que te da las dimensiones para tu punto de partida a nivel de diseño, ¿no? Uh-huh. Estoy leyendo algunas cosas que tienen Ricardo Bueno, Tapia. Voy a leer lo que Ricardo nos dice. Dice, excelente modelo, sin mencionar el aporte en generación de empleo, de aprovechamiento de madera legal en comparación con la industria, hormigón y acabados importados. Me atrevo a decir que es de 3-1 en toda la cadena. ¿Tenemos algún análisis breve? Bueno, lo podemos hacer. Daniela nos pregunta y nos dice si es que bien es cierto la aprobación en Quito es mucho más sencillo. ¿Qué pasa con los GATS cantonales? Y nos pone de ejemplo en Mindo o Guayaquil. La verdad es que directamente nosotros no hemos construido ni en Mindo, ni en Guayaquil, ni en GATS cantonales, pero sí tenemos proyectos y puntualmente tenemos este rato un proyecto bastante grande, que es una casa que, si es que no estoy mal, tiene cerca de 400 metros cuadrados, que estamos construyendo en Mindo y con todas las de ley. Entonces, es viable hacerlo y funciona. Es viable hacerlo y funciona. Hay que, como tú dices, Manuel, cumplir con las normativas que están en la ley ecuatoriana o que están en normativas extranjeras que superan en requerimientos, como decías, a cualquier otra norma. Ricardo dice después, 13 metros es espectacular, felicitaciones, eso puede convertirse en un elemento clave para facilidades públicas como mercados, áreas sociales, casas comunales, áreas deportivas. Sí, claro, por supuesto. Nosotros nuestra planta tenemos pues 2 vigas que sumadas, lo habíamos visto en alguna presentación anterior, tienen más de 22 metros de luz y funciona perfectamente.
por interno nos están haciendo llegar algunas felicitaciones. Las felicitaciones son para ti, Manuel, por tu exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y qué chévere que nos estén acompañando. Nuevamente, Diego, yo te agradezco por abrir el debate sobre arquitectura. Sabes que en este tiempo de encierro, que las redes sociales se han intensificado tanto, es riquísimo poder tener un espacio en el cual conversar de arquitectura, en el cual informarte sobre nuevos procesos, en el cual comenzar a hablar de arquitectura en el país, porque creo que en el país se ha hablado demasiado de fútbol y política y muy poco de lo que es arquitectura, calidad de vida y ciudad. Así que abrir estos espacios me parece súper importante y te agradezco nuevamente la invitación. Millón de gracias, Manuel, por tu tiempo. Manuel, muchísimas gracias por la presentación, por compartir tu conocimiento. Y simplemente quiero comprometerte para una próxima ocasión, porque de esto, como decía Pablo Negrete en una presentación anterior, decía, no hay mucha tela que cortar, sino mucha madera que aserrar o que serruchar. Entonces, Encantado de la vida, Diego, porque además esto es para mí el tema, tanto el tema de los talleres como el tema de mi arquitectura, es decir, yo estoy pasando mi forma de ver la arquitectura hacia la madera. Y en ese sentido los talleres y estos espacios son muy ricos porque poder compartir las inquietudes. Nosotros estamos formando la red de constructores de madera y ahí te puedes dar cuenta también de otra cosa, la madera, que es bien interesante y es el buen espíritu de la madera. Es decir, esta red es una red en la que la gente al fin ya no entra a competir, sino a compartir lo que le está pasando acá, lo que le está pasando allá, y a través de esta red tú te vas enterando y vamos juntos creciendo, mejorando en la manera de construir con el material. Entonces, son experiencias muy ricas que tenemos que seguir alimentando, así que yo estoy absolutamente a las órdenes en ese sentido. me quedo con esto último, Manuel. Muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias a las personas que se han dado el tiempo de escucharnos. Estamos a las órdenes, iremos contestando las inquietudes que no pudieron ser solventadas a través del video, pues lo haremos a través del texto en los comentarios del texto en el Facebook. Una buena noche y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Diego. Hasta luego con todos.